Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Ni Más Ni Menos. Ni más ni menos vamos a hablar hoy de la crisis financiera de la educación pública en Colombia y de una propuesta que ha sido presentada por el Gobierno Nacional para tratar de remediar esa crisis. Ni más ni menos nos acompaña para hablar de este tema el profesor Mario Hernández. Él es representante de los profesores de la Universidad Nacional ante el Consejo Superior del Alma Mater. Mario es médico, tiene un doctorado en Historia, es integrante de uno de los grupos de investigación del CID, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, es docente del doctorado en Salud Pública. Mario, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Mario, este tema que a veces tiene unos componentes técnicos complejos, porque se habla de porcentajes, de fórmulas que se cruzan, de que la nación da, que los entes territoriales dan, que eso se hace con determinados criterios de asignación. Tiene unos componentes complejos. Puede ser abordado quizá también en unas dimensiones políticas que nos ayuden a entender cómo se construyen las lógicas de una propuesta como la que ha venido el gobierno, y entiendo que esa es como una preocupación que ustedes quieren poner en el debate público, ayudar a entender cómo se construye la decisión para entender qué es lo que hay detrás de la decisión y los posibles impactos que tiene. Así que sin más, usted tiene la palabra. La crisis se hace de una manera visible, ya se sabía, pero de una manera visible el año pasado. Cuando estamos hablando de esa crisis, así muy rápidamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la magnitud de esa crisis y en qué consiste? Sí, eso es muy importante entenderlo así, porque el año pasado, justamente en la discusión del presupuesto que iba a asignar el Gobierno Nacional para este año, sí, los rectores con sus equipos de vicerrectoría, por un lado, y por otro lado, los profesores, a través de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, presentaron la magnitud del problema. ¿Y en qué consiste? Para decirlo de una manera muy sencilla, en que por la Ley 30 del 92, en uno de sus artículos, el 86, las universidades han recibido en pesos constantes su presupuesto para sus gastos, mientras que los costos, sobre todo de la nómina, que es muy importante porque los profesores producimos cosas y nos pagan más por nuestra productividad, ha aumentado fuertemente. Entonces ya el balance más sencillo de ingresos y gastos está produciendo un déficit acumulado en todas las universidades públicas. Se calculó que bordeaba los 500.000 millones de pesos. El gobierno nunca aceptó del todo esa cifra, siempre dijo que era mucho menos o que por recursos propios podíamos resolver el problema, y esa discusión se llevó al Congreso. Y en el Congreso de la República, precisamente, allí se puso en evidencia, digamos, el retraso, el acumulado de falta de recursos a la educación superior pública y cómo eso estaba haciendo agua y había que resolverlo. Entonces los rectores presentaron una propuesta del 9% por encima, ¿sí?, del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor, para corregir esa tendencia nefasta que el mismo artículo 86 nos tenía ahí quietos. Bueno, pues en esa discusión lo único que se logró para el presupuesto de este año fue 160.000 millones, no los 500.000 de déficit más el otro porcentaje, sino esos 160.000, pero además destinados a dos bolsas que nos hacen competir por esos recursos, que es una bolsa en el ICETEX para cupos nuevos por los que tendríamos que recibir solo si aumentamos cupos, y para Colciencias, para ciencia y tecnología, para proyectos de investigación. Entonces realmente no se resolvió el problema, pero la ministra sí presentó ahí la idea de que iba a presentar entonces un proyecto de ley de reforma del financiamiento en esos dos artículos clave de la Ley 30, el 86 y el 87. Y eso fue lo que apareció ahora en el Congreso. Ok. Ese es el punto inicial, digamos. Por una cuestión de absolutamente pedagogía conmigo mismo y con los televidentes, este tema de los pesos constantes siempre aparece en las discusiones de todo esto. Significa que a ustedes, a las universidades les estaban aumentando, la nación les está aumentando en pesos constantes. Deme un ejemplo sobre la base de 100 pesos, ¿de qué año? Digamos, a la Universidad Nacional le daban 100 pesos, ¿en qué año? En 1993. En 1993 la Universidad Nacional recibía 100 pesos. Que le hayan estado pagando en pesos constantes, ¿qué significa? Pues que solamente se ha aumentado de acuerdo al índice de inflación o índice de precios al consumidor. Es decir, que es la misma plata, realmente, la misma plata
la que recibimos desde el 93 a la que recibimos en 2010. Es decir, que en términos reales el presupuesto de la universidad más o menos en su conjunto ha estado quieto. El de esta y el de todas las universidades. El de todas las universidades. Ha habido unos plus, unos elementos adicionales, porque el artículo 87 de la Ley 30 decía que de acuerdo al crecimiento del PIB, entonces se podía dar unos puchitos más, y esos puchitos más tampoco han significado solución al problema. Entonces, por eso es que se acumula un déficit. Muy bien. Entonces es la platica fija que dan del presupuesto más otras platicas que entran dependiendo del comportamiento del Producto Interno Bruto de Colombia, que es el famoso PIB. Y sobre ese caso en particular, la propuesta del gobierno tiene unos márgenes ahora de que se aumenta tanto si el PIB es tanto y tal. Muy bien, entonces aflora la crisis y entiendo que hay una consulta entre ministerios, rectores de las universidades y demás, y como que se llega a unos consensos. Si uno oye decir a la ministra, se llega como a unos consensos. ¿Y qué pasó en todo este tiempo sobre la construcción misma de la discusión? Pues el ministerio desafortunadamente tiene una visión muy cerrada, muy estrecha, creo yo, de qué significa consultar a la comunidad universitaria asuntos tan profundos y tan importantes. Simplemente decidió que reunía a representantes de las universidades públicas y privadas a través de ASCUN, que reunía a los rectores del sistema de universidades estatales, es decir, las que son solo universidades, y de pronto recibía algunas observaciones. Nosotros decimos, eso no es consultar a la comunidad universitaria. Por ejemplo, a los profesores nunca nos convocó, allá solo fueron los rectores, ¿sí? A los estudiantes ninguna opinión, porque se supone que ellos no tienen nada que decir, eso es muy poca participación. Y los profesores de ASPU lograron unas reuniones, unas entrevistas con el viceministro y pues hicieron sus propuestas y comentarios, pero que se pueda hablar de consenso con la universidad, con la comunidad universitaria, yo creo que no. Incluso eso lo hemos hecho público porque efectivamente no hay suficiente consenso. Sin embargo, eso sí se llevó como si fuera una cosa de consenso. Y básicamente, ¿en qué consiste ese consenso que se hizo? La ministra dice, mi meta es lograr el 50% de la cobertura de los bachilleres en 2019, porque hoy estamos en 34, ¿sí? Y para eso, entonces, voy a poner unos pesos adicionales en las universidades públicas, unos pesos adicionales en las instituciones de educación superior tecnológica y técnica públicas y una bolsa muy grande en el ICETEX para aumentar eso que se llama el subsidio a la demanda, es decir, unos subsidios para algunas becas de pobres, de estudiantes pobres, o unas becas de mantenimiento para estudiantes pobres y de ahí en adelante un crédito educativo, ¿sí? Que se paga de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues las dos bolsas que venían de tiempo atrás, aumentándolas un poquito para lograr cobertura. Ese es el proyecto. Pero por lo que he leído de los documentos y los pronunciamientos de los profesores y de algunas otras instancias, hay cierta precaución por el hecho de que, por ejemplo, los recursos que se canalizan a través del ICETEX, esos recursos le quitan autonomía a las universidades por un lado. Y por el otro le conceden al ministerio la potestad de decidir él autónomamente cuáles son los grupos o cuáles son las universidades en donde se focalizan los recursos. ¿Entendí bien el pronunciamiento o lo entendí mal? No, hay que hacer una precisión, yo creo que es importante hacerla. A ver. Desde el punto de vista de los recursos para oferta, es decir, los que deben entrar a las universidades públicas, ahí hay un problema serio con los nuevos recursos, porque fíjate, el artículo 86 queda igual, luego seguiremos recibiendo en pesos constantes, ¿cierto? Sí. Hay un artículo que dice, vamos a poner también unos porcentajes de aumento de acuerdo con el crecimiento del PIB, que ese es el otro, ¿cierto? Sí. Y hay un artículo nuevo que dice, hay recursos nuevos en porcentajes por encima del índice de precios al consumidor, sí, solo si las universidades aumentan sus cupos en ciertos programas con cierta metodología. Sí se demuestra que aumentó su productividad académica, sí se demuestra que hacen proyectos de investigación especialmente las regionales, es decir, unas condiciones, pero esos nuevos recursos llegan al Ministerio de Educación, no llegan a las universidades.
Cuando se demuestra todas estas cosas, entonces ahí sí pasan, pero compitiendo todos por esos recursos. Entonces ahí es donde decimos nosotros, eso viola la autonomía universitaria que la Corte Constitucional ha venido desarrollando como jurisprudencia desde hace muchos años. Sí. ¿Sí? Porque eso está en la Constitución, eso no es ni siquiera de Ley 30. Entonces por eso decimos, no es una buena forma de asignar los recursos. Eso lo que hace es orientar a un cierto tipo de formación y las comunidades universitarias tienen una dinámica mucho más amplia. Claro que tiene que relacionarse con la sociedad y las necesidades y toda la cosa, pero no puede ser inducida todo el tiempo a formar cierto tipo de personajes o de personal. Bueno, y por el otro lado, el subsidio a la demanda, de las becas y los subsidios y toda esa cosa, ahí nos ponen a competir con las universidades privadas, ¿sí? Con la idea de que es la única forma en que podemos obtener recursos propios. Y viene otro problema, y es que esos subsidios y esos créditos no alcancen sino para cierto valor de las matrículas, ¿sí? Y entonces va a producir otra vez una repetición de la inequidad de la sociedad. Los pobres solo van a poder acceder a programas de calidad pobre, ¿no? Los que tengan más platica a programas de calidad media y solo los ricos a programas de alta calidad, si seguimos por esa ruta. Entonces son los dos frentes los que nos parecen que no constituyen una buena política de educación superior y por eso entonces no estamos de acuerdo con el proyecto y creemos que el debate debe abrirse, debe pensarse más amplio. Mario, déjeme hacer de abogado del diablo. A ver, sí señor. Porque yo incluso recientemente oí a la ministra de viva voz en un foro al que fui en una rendición de cuentas del ICFEX y allí la ministra dijo, mire, estas cosas las estamos haciendo, esto de poner a las universidades públicas a competir entre ellas y con las privadas, entre otras razones, porque tres universidades, la Nacional, la de Antioquia y la del Valle, están concentrando el 48% de los recursos que estamos entregando desde la Nación y 29 universidades, el resto de universidades estas públicas, están cooptando el 22%. Y eso en la práctica se me está convirtiendo en que hay universidades en que lo que yo le doy a la universidad, cuando uno lo pone por cabeza, de pronto resulta muy alto y hay otras donde eso resulta una cosita así de chiquitita. Entonces yo estoy proponiendo desde el ministerio esta estrategia, que puede ser controvertida o no, pero que yo creo que me ayuda a como nivelar la cosa per cápita por muchacho en la universidad y a que todo no se concentre en 3 o en 4. Entonces, sobre un tipo de lectura como esas, ¿qué se responde de la óptica de ustedes? Sí, desde nuestra perspectiva hay una mirada terriblemente estrecha de lo que hacen las universidades por parte del ministerio y de la señora ministra, y eso lo hemos dicho muchas veces. La universidad no solamente hace docencia, ¿sí?, para formar ciertos cuadros para el mercado de trabajo, ¿sí? No solamente hace eso. Hace muchas más cosas y es importante que las haga. Hace investigación, ¿sí? Y esa investigación es la que alimenta la docencia, es la que permite entonces desarrollar grupos de investigación, líneas de investigación y generar una articulación universidad-sociedad a través del conocimiento. Pero además hace extensión y son mecanismos muy precisos de resolución de problemas tanto para el sector público como para el sector privado, a través de asesorías, a través de formas de uso del conocimiento también mucho más prácticos. Entonces eso no se puede simplemente dividir por el número de estudiantes. La universidad que hace más investigación, más extensión, que aumenta sus programas, que tiene más posgrados, pues es obvio que salga más costosa aparentemente por estudiante que una universidad pues pequeña, que solamente hace ciertos programas mucho más baratos de ciencias sociales y humanas, por ejemplo, que no necesita laboratorios, no necesita, ¿cierto?, una serie de infraestructura, pues obviamente sale mucho más barato el per cápita en un tipo de universidad de este estilo que en una universidad que tiene toda la complejidad de una universidad nacional, por ejemplo. Entonces, por eso no nos gusta esa comparación solamente con costo per cápita, porque la educación es mucho más que la transmisión de un programa de docencia, ¿sí? Ok, y vuelvo a ser de abogado del diablo, en aras de hacer claridad sobre los argumentos de ustedes. Uno podría pensar, Mario, que una universidad como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, que son universidades de mucha trayectoria, que tienen un know-how, un saber hacer acumulado, que tienen más doctores, que tienen más maestrías, más posgrados, ellas hoy día tienen más capacidad
en esa área de extensión de buscarse recursos por autogestión y darle la posibilidad al Estado, en una época de crisis fiscal, de que haga un tipo de discriminación positiva en favor de las más chiquitas, sobre todo las que están en otras regiones del país. Se lo planteo, digamos, recogiendo la lógica con la que yo presumo que está actuando el gobierno. Claro, y esa discusión también se ha tenido en varios escenarios. El asunto es que la autonomía universitaria no se reduce ni debe ser asimilada a la autosostenibilidad de las instituciones, como unas instituciones que están manejando su plata para competir en un mercado abierto. Esa visión nos parece también muy restringida de la autonomía. ¿La autonomía qué significa? Es la posibilidad de autodeterminación, pero no solamente de las instituciones, sino del sistema de educación superior en su conjunto, y mucho más claramente del sistema de educación superior pública. Entonces, lo que hemos dicho todo el tiempo es que estamos completamente de acuerdo en formas de articulación que conduzcan a equidad regional, por ejemplo, ¿sí? Pero a través del SUE en su conjunto, es decir, del sistema de universidades estatales, y que eso sirva de guía para articular el esfuerzo privado en esa lógica de equidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos dispuestos a que si se hace una distribución de recursos desigual, favorezca a quien más lo necesita en el sistema de educación superior y en particular del público, pero articulando esfuerzos. La universidad hace todo el tiempo presencia nacional, quiere hacer relaciones mucho más claras con las universidades regionales, estaría dispuesta incluso la nacional, ¿sí?, a hacer vínculos, por ejemplo, en las regiones con sus sedes, que ya tiene sedes en las regiones, y las universidades departamentales o municipales, ¿sí? Eso estamos dispuestos a hacerlo, pero no que nos pongan a competir por los recursos, porque vuelve y se produce una lógica perversa, y es que quien más capacidad tiene de competir se lleva más recursos, ¿sí?, que quien tiene menos capacidad, como pasa siempre con una libre competencia. Miren, el punto central está en que no conviene la lógica de mercado para la educación superior, porque no hay una relación directa entre calidad del servicio y eficiencia en el gasto. Resulta que entre más calidad, más gasto se necesita, ¿sí?, porque es un servicio muy curioso, y es que no se puede hacer economía de escala fácilmente, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de estudiantes, necesito más profesores, necesito más laboratorios, necesito más infraestructura. Entonces no me sale simplemente más barato el pan, ¿sí?, entre más compradores tengo. No, es mucho más complejo que eso. Y por eso estamos diciendo, démosle una discusión más amplia a la educación superior en el país. No esta cosa de convertirlo en un bien privado que consume cada individuo y que me cuesta tanto, entonces una cuenta fácil de cómo distribuye la poca plata que hay. Ajá. Si yo entiendo la lógica con la que se ha presentado esto por parte del gobierno, parecería que hay un afán, primero, de extender cobertura, no importa si es con pública o privada, a través de un subsidio. Así es. Y uno diría, pues, eso está bien. A mí qué me importa, no, te estoy planteando el argumento, a mí qué me importa que un muchacho pobre estudie en la Nacional o estudie en los Andes, siempre y cuando el Estado me lo esté subsidiando. Uno podría decir, pues, ¿qué importa? Ante ese argumento que parece lógico en el ciudadano del común como yo, ¿qué se puede decir? Se puede decir algo que es un poco duro, pero que vale la pena decirlo así. A ver. Y es que esta idea de unos individuos que van con una plata a comprar en el mercado no siempre significa mejor calidad y no siempre significa equidad. ¿Por qué? Porque como depende de la capacidad de pago demostrada por las familias o las personas, la recepción de recursos para entrar al mercado, eso quiere decir que el subsidio es pequeño para Sisbén 1 y 2, ¿sí? El crédito, porque hay que ir a crédito después, es mayor para Sisbén 3 y 4. Y los 5 y 6 tienen sus propios recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos son puchitos de plata repartidos según capacidad de pago, solamente van a obtener entrada en aquellas matrículas, aquellas universidades que ponen bajas matrículas. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Se ha demostrado, además, porque la experiencia de Chile y de otros países lo muestran, y aquí en Colombia también, pues que como esa plática es poca, entonces va a universidades de garaje, ¿sí?, privadas y de garaje.
porque las universidades públicas y buenas son mucho más costosas y sus matrículas tienden a aumentar en una lógica de mercado. Entonces, ¿qué tiende a pasar? Que tenemos educación para pobres de acuerdo a su subsidio, ¿sí? Media para medios y buena para ricos, igual que pasa en salud, la lógica del subsidio. Usted demuestre ser pobre y ahí sí tiene un régimen subsidiado, que es para pobre, ¿sí? Pero si paga un poquito más, entonces tiene un régimen contributivo que es para medio. Y si tiene más, pues pague la medicina prepagada y ahí le damos todo. Eso es una cosa muy perversa y entonces la sociedad colombiana tiene que replantearse esa idea de que el Estado es solo para los pobres, ¿sí? El Estado es una realización de la ciudadanía de las personas. Yo me siento ciudadano en la medida en que participo de todos los derechos, de todos los derechos. Entonces, como decía Noemí Sanín, pero no, la plata pública es solo para los pobres. No, esa es una lógica muy mediocre y muy, digámoslo así, muy primaria, muy limitada de la función del Estado. Hay estados que son claramente universalistas, ¿sí? Y logran entonces producir mucha más equidad en muy poco tiempo si los que más tienen aportan, por ejemplo, impuestos, lo que tienen que aportar, claro, o aportan a través de cotizaciones como tienen que aportar, y los más pobres aportan menos, pero todos reciben igual. Eso sí es transformar estructuralmente la desigualdad. De tal manera que la fórmula de atar el presupuesto de las universidades al PIB y unos ingresos adicionales dependiendo ciertas condiciones y demás, debería ser reemplazada por una de este estilo. Claro, eso es lo que estamos proponiendo. Eso es lo que están proponiendo. Claro. Entonces, como me quedan solamente 3 minutitos, Mario, sí, sobre la base de la propuesta que hay, ¿cuáles considerarían ustedes, casi que aquí tocas enunciar nomás, no vamos a poder explicarla, cuáles considerarían, sobre la base del texto que hay, que serían aquellas cosas que hay que incorporarle o modificarle al texto que presenta el gobierno? Ya, desafortunadamente, digamos, nuestra posición mayoritaria en el profesorado es que no entremos a poner cosas puntuales a ese texto, que le pidamos al Congreso de la República que más bien archive ese texto, que demos un debate público mucho más amplio, que esperemos a la próxima legislatura, al próximo gobierno, y que hablemos de una reforma estructural del sistema de educación superior. Lo mismo se está planteando en salud, y el gobierno quiere terminar su periodo sacando 2 reformas de recursos solamente para salud y educación superior. Entiendo. Decimos, no, eso es correr demasiado, no vale la pena correr, y más bien hagámosle una solución estructural al sistema de educación superior. Entonces, no se trata de mejorar el texto que hay, porque el argumento de ustedes es que va en la dirección correcta, pero es insuficiente y no ataca de fondo al problema estructural de la educación en un estado de bienestar o en un estado social de derecho que debería tener otras fórmulas y no esas atadas a las cuestiones estrictamente fiscales. Claro, y lo que hay además puede ser demandado inmediatamente por inconstitucionalidad, precisamente porque viola la autonomía universitaria. Entonces ya se sabe eso, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Sí? Si lo vamos a demandar, inmediatamente salga una reforma de ley 30 en esas condiciones. ¿Y qué tanto recibo ha tenido esta propuesta en las aproximaciones que ustedes hayan hecho de tipo político, con bancadas, con candidatos presidenciales y demás, para que ese sea un tema prioritario en la agenda del Congreso, del próximo Congreso y del Gobierno Nacional? Sí, ya enviamos estos pronunciamientos, estos comunicados a las candidaturas presidenciales. Estamos hablando ya con varias de las bancadas. Ha sido difícil, las bancadas están muy metidas en su proceso electoral, apoyando candidatos presidenciales, tenemos poco contacto allí, pero la idea es precisamente llevarles cada vez más. Incluso hay una audiencia pública televisada el próximo 20 de mayo, convocada por 2 senadores, Clara Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo. La idea es que nos vinculemos a ese ejercicio y hagamos ahí también un ejercicio de debate público para lograr ese paso que queremos. Vamos a ver si lo logramos. Mario, como esto no se va a acabar ahora, la discusión apenas comienza y nuestro propósito era abrir un pequeño espacio para recoger estas percepciones e inquietudes, sobre todo el cuerpo profesional de la universidad. Estoy seguro que el tema nos volverá a convocar aquí a usted y quizá con contrapartes y con personas que tienen matices y otro tipo de propuestas para que podamos avanzar en la discusión y que quienes nos ven a través de estas pantallas o a través de la web
pues puedan tener más elementos de juicio para entender la importancia de un tema de tanto interés público como la calidad de la educación, la ampliación de la cobertura y la autonomía universitaria. Muchas gracias, Carlos. A usted, Mario, por estar con nosotros. Señoras, señores, muchas gracias por su atención y como siempre les invito a nuestra próxima cita aquí en Ni Más Ni Menos.